El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a Cuarto Poder, un programa más con ustedes en este espacio de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión. Saludamos a César Monzón en los controles de CHTV, Cristian Maradiaga en el máster principal de Globo TV. Y es que estamos también a través de las redes sociales. Usted nos puede sintonizar en cualquier parte del mundo. Búsquenos como Globo TV Honduras. Y gracias a Ever García en los controles de la potente Radio Globo. Saludos al pueblo hondureño a nivel nacional. Les saluda Ramón Ochoa esta tarde, donde vamos a seguir abordando el tema electoral, porque se vienen fechas importantes de cara al próximo proceso de elecciones generales en nuestro país. Quizás en la retina de los políticos, hablando de fechas, está el próximo 27 de mayo. Estamos hablando de 2 semanas exactas que tienen aquellos que van a realizar alianzas electorales para presentar requisitos. Ese 27 de mayo también es la convocatoria oficial para las elecciones generales por parte del Consejo Nacional Electoral. A partir de esa fecha, el cronograma electoral está cargado. Son 6 meses que hay del 27 de mayo al 28 de noviembre, que son las elecciones generales. Después sigue la presentación de requisitos de los partidos que no participaron en elecciones primarias, presentar por lo menos 150 planillas municipales, 10 de diputados para poder participar. Mire usted lo complejo que es un proceso electoral. No solo es de organizar un partido y ya estar listo e ir a la contienda. Hay que presentar requisitos y estamos hablando de 14 partidos políticos, de candidaturas independientes que también están trabajando en estos momentos en la recolección de esas firmas. Por lo tanto, la actividad de elecciones generales empieza dentro de 2 semanas. Carlos Paz, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, César Monzón en los estudios de CHTV. Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo, Ever García en los estudios de Radio Globo, desde donde transmitimos para todo el país y el campo internacional. Estimados televidentes y oyentes, quiero compartir con ustedes este párrafo del señor Jan Robert, consejero directo de la cooperación sueca, al finalizar la primera década de este siglo. Esa crisis, al igual que la ruptura brusca del orden constitucional, son pruebas evidentes de la debilidad de las instituciones y la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, introducir cambios en su funcionamiento que generen reformas profundas en todo el andamiaje político institucional del país. Pero esa es tarea de todos los hondureños y es el reto que debe de enfrentar toda la sociedad hondureña, el desafío que debe responder el país entero. Estamos hablando al finalizar la primera década de este siglo y que también finalizaba la presencia de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, el señor Jan Robert. ¿En qué ha cambiado en estos últimos 11 años? Pregunto, ¿en qué hemos cambiado? ¿Hemos fortalecido el Estado del Derecho? ¿Hemos generado los cambios profundos en las instituciones? Y como hablamos de procesos electorales, nos preguntamos entonces que vamos a hablar del futuro, porque la convocatoria es a partir del 27. ¿Por qué hablar del futuro del proceso electoral que se realizará en el próximo noviembre específico, el 28? Porque, ¿qué modificaciones hay en el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo está, planificado? Porque de eso depende esos cambios que se puedan dar en las elecciones del 28 de noviembre de este año, de los mecanismos y herramientas
que modernicen el Consejo Nacional Electoral? Esa es la interrogante. Bueno, hay preocupación sin duda alguna en el proceso de elecciones generales, viendo los antecedentes que ubicamos en las elecciones primarias, antecedentes de fraude, de infladas de votos, de desorden electoral con cuadernillos, personas que no estaban capacitadas para estar en mesa, una gran cantidad, miles de urnas que se fueron en blanco, se fueron selladas así como entraron porque no hubo capacitación ni por parte de los partidos políticos ni por parte del Consejo Nacional Electoral, capacitación correcta, y eso quedó evidenciado en el proceso de elecciones internas y primarias. Ahora, si esto pasa en las elecciones generales, sí causa preocupación, y más aún que no hay reformas electorales claras, no hay una ley de justicia electoral, y es que a 2 semanas para que se dé esta convocatoria, pues no hay ni señas ni luces en ese Congreso Nacional que se pueda atender este clamor popular de aprobar una nueva ley electoral. A propósito del Congreso Nacional, hay una protesta de diputados del Partido Libertad y Refundación en este momento en los bajos del Congreso Nacional porque no se está sesionando de manera presencial. La mayoría de los países en el mundo ya lo hacen, ya los diputados van a sus butacas, al hemiciclo legislativo de forma presencial. Solo en Honduras no, lo seguimos haciendo de forma virtual. Los hondureños estamos prestos al contagio porque tenemos que salir a trabajar diariamente, si no nos ganamos el pan de cada día. Pero los diputados no, lo hacen desde sus casas, y es por eso que estos diputados de Libertad y Refundación que se encuentran en este momento en el Congreso Nacional, en las afueras del Congreso Nacional, protestan con justa razón. Harry Dixon es uno de ellos, el abogado Harry Dixon, diputado de Libre Francisco Morazán, a quien lo tenemos en la línea telefónica. Hoy vamos a abordar el tema electoral, pero antes le damos la participación a Harry Dixon que nos cuente cuál es su malestar y su exigencia como diputado del Congreso Nacional. Buenas tardes, Harry, bienvenido. Buenas tardes, compañeros. Un placer saludarlos. Bueno, nosotros aquí continuamos con compañeros como Sergio Castellanos, Ramón Flores y Ronnie Martínez y varios compañeros de los barrios y colonias aquí frente al Congreso Nacional exigiendo, demandando el regreso de sesiones presenciales. ¿Por qué? Porque es absurdo que mientras la población hondureña la mandan a la calle a activar la economía, nuestros médicos y enfermeras a enfrentar el COVID en los hospitales, sin vacunas y sin dinero para comprar vacunas porque se lo han robado, los diputados estemos, como han dicho ustedes muy bien, tranquilos en nuestras casas, tomando café, un juguito y apretando un botoncito del teléfono celular o de la computadora. Yo creo que es necesario, aparte de todo esto, se violenta todo el procedimiento administrativo, el abuso que hay a través de estas sesiones presenciales enormes. Así que estamos pidiendo el regreso a sesiones presenciales y haciendo un llamado también a todos los diputados de oposición que se vengan para acá. Ha estado duro, empezamos 3, hoy hay 4, esperemos que en la próxima semana se incorporen todos los del Libre, todos los que dicen que son oposición y se vengan aquí a los bajos del Congreso Nacional. Buenas tardes, diputado Harry Dixon. Gracias por comunicarse con Cuarto Poder. No sé a qué horas iniciaron. Yo paso por ahí todos los días entre las 9 y 10 de la mañana. No me enteré, pero esa no es la importancia. Lo que le planteo es por qué Libre, que tiene un músculo de masas, no ejerce una presión con su pueblo, y no solo los diputados, para que se lleven a cabo las elecciones, las mentadas sesiones presenciales y otro tipo de leyes que requiere el país. La otra situación es que los veremos la próxima semana a la bancada de Libre en la parte baja del hemiciclo con sus computadoras, aunque la sesión sea virtual, pero que ustedes hagan acto de presencia. Carlitos, un placer saludarlo. Yo siempre he dicho una cosa, uno tiene que responder por sus actos. En la historia de mis luchas que he realizado, yo siempre tomo una decisión. A veces la gente se incorpora, se une. Recuerdo la huelga de hambre del 2008. Comenzamos 4 fiscales y después eran miles de personas incorporadas a la lucha. Recuerdo la lucha que iniciamos con Sandra Maribel Sánchez y otros compañeros, lo éramos 6,
y nos íbamos a hacer plantones todos los miércoles a la Corte Suprema de Justicia para pedir la inconstitucionalidad del primer proyecto de ciudades modelo. Estuvimos un año todos los miércoles, Carlitos. Recuerdo que 2 teníamos la manta y los otros 4 pedíamos firmas ahí frente a la Corte Suprema de Justicia. Al final había más de 2.000 personas el día que se declaró inconstitucional el primer proyecto de ciudades modelo. Pues hoy no es la excepción. Iniciamos con Sergio Castellano, con Ronnie Martínez, su servidor, y hoy se incorporó Ramón Flores. Y entonces, por ellos, es que yo puedo hablar, pero yo por el que no ha venido, por el que no se incorpora, yo no puedo decir absolutamente nada. Yo esperaría que las próximas semanas se vayan incorporando más diputados y que el pueblo hondureño se siga incorporando también a esta lucha, especialmente el pedido. Muchas gracias, diputado Harry Dixon, y esperamos que el llamado sea escuchado por la bancada de Libre para que las próximas sesiones del Congreso, la bancada de Libre esté con sus computadoras ahí en la parte baja, aunque la Junta Directiva convoque a sesión virtual con la computadora y presentes ahí en el Congreso Nacional, porque se está demostrando que sí se quieren sesiones presenciales, porque se están pidiendo sesiones presenciales, pero se está en la casa pidiendo, no le encuentro así mucha lógica. La acción de los que están en este momento en el Congreso, esa es la realidad. Muchas gracias, diputado Dixon. Carlitos, un placer, gracias. Un abrazo a todos. El diputado Harry Dixon en los bajos del Congreso Nacional en esta protesta que sí tiene mucha lógica, porque ya es tiempo, ya más de un año de estar legislando de forma virtual. No, pero dígame, yo estoy exigiendo sesiones presenciales, pero estoy en mi casa, estoy en mi departamento, no estoy exigiendo nada. Los diputados tienen que venirse ahí al hemiciclo, y si no los dejan entrar en el poco espacio que hay ahí del parque o en las aceras, traer su mesa y colocarse ahí con su computadora y desde ahí participar en la sesión virtual, pero están presentes en el sitio donde deben de sesionar. Pero yo no puedo estar presionando y escondido. Es que, bueno, qué tarea más difícil la que tienen estos diputados con esta exigencia. No es difícil. Sí, porque ¿cómo va a presionar usted algo que es virtual y que ahí se encierra la directiva del Congreso Nacional y punto? Cada vez que hay sesión, que se vengan a sesionar ahí, y yo le aseguro que los van a presionar para que hablen en ese Congreso. Bueno, pero ellos son 4 de Libre. ¿Será que los otros no quieren? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Claro. Que aquí dicen que presionan, pero están cómodamente en su casa. Claro. Ese no es ningún tipo de presión. La presión es la que iniciaron hoy estos 4 diputados ahí. Bueno. Y así deben llegar los 30, y todo el diputado que esté en ese Congreso, que se le pague un sueldo y que dice que tiene un compromiso con el pueblo hondureño, debe de sumarse para que las sesiones sean presenciales. Pero vaya usted, lo convocan presencial con su computadora y se sienta ahí en la acera, está participando, pero el pueblo ve que está haciendo la acción. Pero no ande presionando y acostado en su casa o sentado en su buen sillón. Y mientras tanto, en estas 2 semanas no se dará sesión, bueno, o no sé, quizás convoquen una sesión para aprobar la nueva ley electoral, pero van a salir con el argumento que ya no hay tiempo. Y es que aprobaron un decreto para trabajar el mes de mayo, porque los diputados no han sesionado este año, vinieron de Semana Santa, 2 o 3 sesiones, pero aprobaron un decreto para no tener las vacaciones de medio año. Sí, porque solo estaban sesionando una vez por semana. Pero bien, a propósito de ese tema, de que no habrán reformas electorales, habrá confianza en el próximo proceso de elecciones generales con las mismas reglas del juego. Para hablar de esto y de la importancia de conocer el cronograma electoral, a partir del 27 de mayo nos acompaña Eduardo Fuentes. Él es el codirector electoral del Consejo Nacional Electoral. Un placer tenerlo en Cuarto Poder, licenciado Fuentes. Ramón Ochoa le saluda. Este tema es de vital importancia. Quizás tomamos como fecha de referencia el próximo 27 de mayo, donde se da la convocatoria, y hay otras fechas importantes a partir de ahí. Bienvenido. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes también a Carlos en el estudio. Un saludo también a toda la audiencia del Cuarto Poder, agradeciéndoles el interés que se ha tomado en este proceso electoral. Si bien es cierto, pues salimos del proceso de elecciones primarias, un proceso sin duda atípico, condicionado por la naturaleza de celebrar elecciones en tiempos de pandemia, algo que nunca había sucedido en el país, pero que tampoco era excusa para no salir adelante con el proceso electoral, ya que como se vio en diferentes países de la región y fuera de la región, la democracia no tenía por qué estar en cuarentena, y en ese sentido, pues a pesar de todas las vicisitudes,
con la naturaleza también de una nueva integración en el organismo electoral, con un nuevo organismo electoral, pues se realizó el proceso de elecciones primarias, proceso que finalizó el mes anterior cuando oficialmente se dio la declaratoria oficial de resultados electorales. En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral no se ha detenido, hemos seguido trabajando, seguimos avanzando en el sentido de seguir trabajando para poder planificar este proceso de elección. Pero toda planificación de un proceso electoral somos conscientes que pasa por una profunda reflexión, una profunda autocrítica y una profunda evaluación de los aciertos y desaciertos que se dieron en el pasado proceso electoral. Ustedes, los medios de comunicación que tuvieron un rol preponderante en ese proceso, fueron testigos de muchas cosas que sin duda alguna no pueden repetirse, que sin duda alguna deben de corregirse para poder generar al pueblo hondureño en el mes de noviembre un proceso que dé las pautas de paz que el país necesita y que se garantice el respeto a la voluntad popular manifestado en las urnas. Es así como lo mencionaba Ramón, de que estamos la fecha próxima, la fecha que está todo el mundo mencionando, la que se maneja en el cronograma electoral, que es la convocatoria oficial a elecciones generales, fecha que, según lo que establece la ley electoral y organizaciones políticas vigentes, tiene que realizarse 6 meses antes de la celebración de los comicios electorales. Es así que ya tenemos claro que esta fecha es el 27 de mayo. Esta fecha del 27 de mayo pues ya abre el abanico de las diferentes actividades que se van a realizar, pero de igual forma da el banderillazo, da la luz verde para que ya estamos dentro del proceso electoral. Recordemos que también previo a esa fecha es la tope o la fecha máxima para la presentación de alianzas electorales en el caso que se dieran. Y una vez abierta la convocatoria, pues se comienza también con el proceso de inscripción de aquellos partidos políticos que no participaron en las elecciones primarias. Estamos hablando de 11 partidos políticos legalmente inscritos que van a participar, además de los 3 partidos que participaron en las elecciones primarias, y de igual forma la inscripción de aquellas candidaturas independientes a los diferentes niveles electivos. Es así que estamos trabajando en esa planificación para poder posteriormente echar a andar todos los proyectos electorales relacionados a la celebración de las elecciones generales y llegar al mes de noviembre con todos los insumos listos para poder generar un proceso electoral limpio, transparente y justo. ¿Nos puede dar esas fechas exactas? El 27 de mayo, aparte de la convocatoria, se presentan, bueno, es la fecha tope para presentar alianzas. Exacto. Pero los partidos políticos que no participaron en primarias también tienen otra fecha, entiendo que es un par de semanas después, o usted nos da el dato exacto, y las candidaturas independientes también, ¿hasta qué fecha tienen para presentar sus requisitos? Así es, Ramón. En los partidos políticos que no participaron en las elecciones primarias, pero que sí van a participar en las elecciones generales, tienen 15 días después de la convocatoria para poder presentar sus nóminas. Estamos hablando de que ellos van a presentar sus nóminas a nivel electivo presidencial, a los 298 municipios, sus corporaciones municipales y los diputados a nivel nacional. Es así como comienza, después de ese plazo de 15 días, el tope, como se mencionaba, y después comienza un proceso de revisión documental en el cual, a través de un sistema informático, el Consejo Nacional Electoral va a verificar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos propuestos, es decir, requisitos que no estén inhabilitados en el censo, que no tengan ninguna otra inhabilidad legal que ya establece la Constitución de la República y la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas vigentes, y toda la documentación relativa a su postulación. Y paralelamente también hay un plazo de 10 días después de llegado a cabo la convocatoria oficial de elecciones para la presentación de las candidaturas independientes. Recordemos que en el caso de las candidaturas independientes tienen una particularidad, ya que no solamente se presenta la nómina de candidatos, también cada ciudadano interesado en inscribir una candidatura independiente tiene la obligación legal de presentar unas firmas de respaldo de la ciudadanía, firmas de respaldo que son del 2% del candidato ganador en el pasado proceso electoral en el nivel electivo que me quiera postular. Es decir, si un ciudadano quiere postularse mediante una candidatura independiente a la alcaldía municipal del Distrito Central, tiene que llevar un respaldo del 2% del número de marcas que obtuvo el candidato ganador en el proceso electoral del año 2017, y así a nivel nacional. Entonces, luego de que se realice esa verificación documental en los 2 casos que acabo de mencionar, el Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral emitirá la resolución de inscripción, y de igual forma vamos a completarla con los resultados de las elecciones primarias, es decir, aquellos precandidatos que fueron electos y se convierten en candidatos,
y de esa manera completar ya los 14 partidos legalmente inscritos sus nóminas y ya comenzar con el proceso de sorteo en la papeleta, diseño del mismo y el desarrollo del proceso electoral. En ese sentido voy a mencionar que es válido acotarlo, que lo comentaban ustedes antes de mi intervención, el hecho de que sí es cierto, a la fecha no hay una nueva ley electoral. El Consejo Nacional Electoral, como ente rector de los procesos electorales, pues tiene el deber de aplicar la ley electoral y organizaciones políticas vigentes, y es la que estamos llevando a cabo aquí, la planificación y demás. Tenemos conocimiento del proyecto de la nueva ley electoral que se está discutiendo, o que se empezará a discutir y que se discutió en la parte en el Congreso Nacional, y en el caso que se llegase a aprobar, de igual manera estamos listos para aplicar este cuerpo legal, pero la fecha, y como órgano de derecho público, no podemos ir más allá de nuestras capacidades de aplicar una normativa que a la fecha no está bien. Le solicitamos que nos espere en línea porque tenemos otro par de consultas. Tenemos también que cumplir con un compromiso de nuestros patrocinadores, abogado. Regresamos en breve para seguir conversando con el abogado Eduardo Fuentes, codirector electoral del Consejo Nacional Electoral. Mensaje importante de Banco Atlántida. Abre una cuenta de ahorro en Banco Atlántida desde tu celular. Solo descarga Atlántida Móvil. Selecciona el botón Activa tu banca digital, escanea tu identificación, tómate una selfie y selecciona crear una cuenta. Con tu cuenta Atlántida más fácil disfrutas de los mejores beneficios. Descarga ya Atlántida Móvil digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Muchas felicidades. Acaba de ganar 500 lempiras al instante. Amiga, no me lo va a creer. Cobré mi remesa y gané, amiga, gané al instante. Dígale a su hijo que le mande la remesa a Banco Atlántida para que usted también gane. Este mes de la madre gana al instante y comparte tu felicidad. Al cobrar tu remesa en los agentes Atlántida, gana premios en efectivo de hasta 500 lempiras. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Recuerda, cobra tu remesa en los agentes Atlántida. Hay uno cerca de ti. Para mamá no hay distancias y para Claro tampoco, por eso pásate a Claro con tu plan postpago que por $25.99 incluye 40 gigas de navegación, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes, América Sin Fronteras y redes sociales ilimitadas. Contrátalo ya marcando en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. Claro que sí. Para mamá no hay distancias. Y para Claro, tampoco, con tus Super Packs todo incluido, que desde 25 lempiras incluyen internet, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro y mucho más. Actívalos ya. Claro que sí. Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación, periodismo a su alcance. Infórmese de manera práctica en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Búsquenos como El Pulso, en la web www.elpulso.hn y ahora en YouTube, el canal El Pulso HN, encuentra todos los programas de Cuarto Poder. El Pulso es periodismo que genera incidencia en el país. Continuamos esta tarde dialogando con el abogado Eduardo Fuentes. Corrijo, él es codirector de organizaciones políticas. Don Carlos Paz. Ponga atención a lo siguiente. Diario Digital El Pulso publica: María Luisa Borjas, diputada del Partido Libre, compara a Libre con el Partido Nacional y señala a las bases de Libre como borrego. Le reiteramos, entérese el porqué. La diputada María Luisa Borjas, bancada Partido Libertad y Refundación Libre, compara al Partido Libre con el Partido Nacional y señala que las bases de Libre son borregos. Conversamos con el abogado Eduardo Fuentes, codirector de organizaciones. Le informamos, estimados televidentes y videntes, que también invitamos para conversar esta tarde al licenciado Marlon Ochoa. Desconocemos las razones, el por qué no los haya atendido. Abogado Fuentes, la democracia depende del proceso electoral del próximo noviembre en Honduras. ¿Qué cambios o mecanismos, herramientas que modifiquen el organismo electoral, que profundice
y que modernice este órgano en el país, que es la aspiración que siempre hemos tenido los hondureños. Don Carlos, yo creo que después del año 2017, de toda la situación postelectoral que sucedió, pues los reclamos de la comunidad internacional, la sociedad civil organizada en el país, pues con mucho ímpetu reclamó los cambios a los que usted hace referencia y los cambios que la población hondureña en general mencionaba. Es así como vimos casi un año después, en el mes de enero del año 2019, cuando el Congreso Nacional reformó la Constitución de la República en una reforma constitucional en materia electoral, creando una nueva institucionalidad, un nuevo orden institucionalidad en materia electoral, donde se suprimió el Tribunal Supremo Electoral, se creó el Consejo Nacional Electoral como ente rector de los procesos electorales en Honduras. Paralelamente se creó el Tribunal de Justicia Electoral como máxima instancia en materia de justicia electoral, encargada de impartir precisamente justicia y de dirimir todos los conflictos producto de los procesos electorales, y se reformó la estructura y las funciones del Registro Nacional de las Personas. Pues a la fecha esta reforma fue avanzando hasta el mes de septiembre de ese año 2019, cuando se integró estos organismos, a pesar de que todavía no se había aprobado la normativa que iba a regularlo. Se integró en un nuevo orden también en materia política, ya con presencia de las tres fuerzas políticas mayoritarias en los últimos dos procesos electorales. Y bueno, ahí quedamos también, como lo menciono en conclusión, en el sentido de que no se aprobó no solamente la nueva ley electoral, que no se ha aprobado a la fecha. Estamos hablando, porque en el caso del Consejo Nacional Electoral está la ley electoral y organizaciones políticas vigentes, que sirve como marco regulatorio de los procesos. Sin embargo, si nos vamos al análisis también del Tribunal de Justicia Electoral, pues estamos hablando de un organismo que no tiene una normativa que aplicar, no existe una ley procesal electoral en el país, por lo cual ahora mismo lo estamos viendo, y seguramente ustedes tuvieron acceso a eso, de que el Tribunal de Justicia se está encargando ya de resolver todos aquellos recursos de apelación que agotaron la vía administrativa en el Consejo Nacional Electoral, y lo hacen y lo van a hacer de manera supletoria con otras normativas vigentes en el país, lo cual no es lo más ideal, pero es lo jurídicamente correcto a falta de una nueva ley. Y ahí donde vemos una falencia que sin duda alguna debe subsanarse. Pero desde la parte operativa y en el sentido por el cual fue invitado en su distinguido programa, como Consejo Nacional Electoral, estamos trabajando precisamente en la construcción de esa confianza, en la construcción de que la institucionalidad electoral sirve para eso, para dar certidumbre a la población. Somos el ente encargado con rango constitucional de poder generar las bases de esto. Esto pasa por una profunda reflexión también, la capacitación cívica, la educación cívica ciudadana, no solamente en tiempos de elecciones y demás, y ese es el proceso al que estamos siguiendo. Como lo mencionaba en mi primera intervención, ya tuvimos un primer ejercicio, el proceso de elecciones primarias sirvió como reflexión, y yo creo que tiene que haber una profunda reflexión, no solamente en el organismo electoral, sino en los tomadores de decisiones del país al más alto nivel, de identificar eso. Particularmente considero inconcebible que vuelva a pasar, como en las elecciones primarias, que vayamos a un proceso de elecciones sin un sistema de transmisión de datos, en el cual la población tenga que esperar no 10 horas, sino que días enteros para conocer datos oficiales. Ocupamos un sistema de transmisión robusto que genere la confianza y la certidumbre de que los resultados electorales, el día de la noche vamos a tener una tendencia, que esa tendencia se va a respetar, que esa tendencia va a marcar la pauta de los resultados que al final se van a ver reflejados en la declaratoria oficial, y que posteriormente van a ser las personas que van a llevar ya las riendas del país a partir del próximo año 2022. De igual manera, pues vimos cómo la integración dentro del Pleno del Consejo Nacional Electoral es el organismo en materia electoral en la historia del país donde se han tomado más decisiones por mayoría. Abogado Fuentes. Y no debería ser así, deberíamos manejar siempre la unanimidad, y en ese sentido pues seguimos construyendo, reflexionando, planificando para que este proceso de elecciones generales, como lo mencionábamos, dé una pauta de paz a la alta polarización política que el país ha vivido en los últimos años. Abogado Fuentes, pero le consultaba en relación específico qué mecanismo o herramientas que transformen
que modernicen el Consejo Nacional Electoral o el sistema electoral, sería lo correcto, el sistema electoral del país, que cambie la cultura política que hemos venido ejercitando y que nos tiene en precaria y ingobernabilidad. Así algunos mecanismos que nosotros podamos percibir como hondureños. Sí, y es válida la pregunta, don Carlos, en el sentido de que sin duda alguna hay que reconstruir muchos aspectos, hay que reformularnos varias situaciones. Como podemos ver las imágenes que están en pantalla, en el proceso de escrutinio especial o recuento administrativo, que en todos los procesos electorales se ha dado, pues tuvimos la particularidad que ese proceso fue transmitido las 24 horas en vivo por streaming a través de las redes sociales del Consejo Nacional Electoral, porque se trata también de acercar a la población. No podemos negar que lo que ha regido y lo que ha establecido, sobre todo en la juventud del país, ha sido una alta desconfianza del proceso, pero se desconfía sobre lo que no se conoce. Nosotros esperamos y estamos trabajando con la función de socializar altamente este proceso, de que los procesos de capacitación no solamente lleguen a los miembros de los partidos políticos o a las personas que van a estar en mesa electoral receptora, sino que la ciudadanía se empodere del proceso, que sepa cuáles son los trasfondos que llevan ahí. Sin duda alguna, para aumentar la calidad democrática del país, y son una teoría que establece todo esto, pues se necesitan cambios más profundos. Estaba en el debate y se aprobó por parte del Consejo Nacional Electoral tener lector de huellas en las mesas electorales receptoras y con eso eliminar el voto o el mito de que los muertos votan y poder verificar en tiempo real efectivamente cada persona que va a llegar a ejercer el sufragio. Ese es un proceso y un proyecto que esperamos implementarlo en este proceso de elecciones generales. Y así sucesivamente se está trabajando. Estamos claros de que falta mucho por hacer, de que hay un gran reto por delante, pero existe, yo creo que la voluntad, pero sobre todo la capacidad de poder llevarlo a cabo. Recordemos de que en un proceso electoral en medio de una pandemia que convirtió muy tedioso, no solamente el tema del acceso a los centros de votación, que mucha gente tenía reservas y demás, sino también que a lo interno del Consejo Nacional Electoral tuvo un alto nivel de contagio, fallecieron 5 compañeros que laboraban con nosotros y de igual forma también entorpeció, porque la crisis económica colateral que ha generado eso en el país, entorpeció en el sentido de que los fondos no llegaron a tiempo y demás, pero seguimos en ese proceso de construcción. Para este proceso de elecciones generales pues estamos más que listos, en el sentido de que la planificación financiera ya se realizó de manera paralela con las primarias. La mayor parte del presupuesto que se va a ejecutar en estas elecciones generales ya está asignado al Consejo Nacional Electoral por parte de la Secretaría de Finanzas. Es así que todos los proyectos, todas las posturas se pueden realizar. Tenemos poco más de 6 meses para realizarlo, que no es un tiempo tampoco tan holgado, pero es un tiempo que nos tiene de lleno para seguir trabajando en esa reconstrucción y profundizar en aquellos campos que realmente necesitan un cambio en el sistema electoral y democrático del país. Ahora, abogado, lo está escuchando una gran cantidad de personas en este momento a nivel nacional que acuden a las urnas a votar y que la preocupación es la siguiente, y por eso le hago esta consulta: ¿qué garantías dan ustedes como institución para devolver esa confianza al electorado? Garantías que me evidencien un proceso transparente, que me aseguren que las próximas elecciones generales van a ser elecciones distintas, no como las últimas que hemos tenido y como las primarias también, porque usted se refiere a las generales del 2017, pero en las primarias de este año hubo fraude, hubo acciones en contra de la ley, delitos electorales, los inflados, y hubieron problemas también que miramos por parte del Consejo Nacional Electoral. La falta de capacitación que usted ya lo ha mencionado de las personas en mesa, la entrega de resultados tardíos, que nos tardamos hasta un mes en conocer esos resultados. Entonces, hay garantías que de verdad este proceso va a ser transparente con lo que tenemos, porque lo que tenemos es la misma ley electoral con la que se han cometido una gran cantidad de fraudes. Es cierto, tenemos un nuevo ente electoral como el Tribunal de Justicia Electoral, pero sin ley. Y todos esos elementos que yo le menciono de los antecedentes de las primarias, que perfectamente, si no se empiezan a corregir desde este momento, se pueden volver a dar en las elecciones generales. Totalmente de acuerdo, estimado Ramón. Por eso comenzaba hablando de que la planificación de las elecciones generales no se puede dar si previamente no hacemos una profunda reflexión, una profunda autocrítica del proceso de elecciones primarias. No me voy a referir a procesos anteriores, como usted lo menciona. Del proceso de elecciones primarias tenemos
mucha tela que cortar. Reitero, es inconcebible pensar, y es un requisito de ley, la ley electoral vigente ya establece que tiene que haber un sistema de transmisión de datos que eviten el hecho de que esperemos un mes o semanas para poder tener resultados. Eso bajo ninguna circunstancia se puede dar. También se tomó por mayoría de votos en el pleno de consejeros la decisión de que la capacitación electoral se le dio el recurso a los partidos para que los partidos capacitaran a sus miembros medios. El resultado, pues, ya lo mencionó y fue evidente, de que hubo muchos casos, en el caso de que las actas venían en blanco, que venían mal llenadas o que no venían llenas o que no las metieron en la maleta y demás. Eso no puede volver a suceder bajo ninguna circunstancia. Tenemos que fortalecer esos niveles de capacidad de la gente que va a estar en las mesas electorales receptoras. A eso le sumamos que vamos a tener 4 partidos más con diferencia al proceso electoral anterior, que eso aumenta esa labor, pero seguimos también aumentando nuestra capacidad. No basta con una nueva institución, no basta con crear una nueva institución y decir que de aquí para adelante va a ser borrón y cuenta nueva. El hecho de poder escribir una nueva historia en materia electoral, de generar la confianza en la población, que aquel ciudadano, de manera indistinta, si está en la ciudad, si está en el pueblo, si está en la montaña, que se levanta temprano, que quizás pierde un día de trabajo y que va a ir a ejercer el sufragio, tenga la certeza que ese voto va a valer. Ese es nuestro deber, esa es nuestra principal función. Recordemos que estamos en un órgano colegiado y por eso hacía referencia, que los tomadores de decisiones de del país en general tienen que tener esa conciencia y tenemos que tener también la certeza de que tienen que haber cambios con respecto al proceso de elecciones primarias y que todos los entes cumplan su rol. El Tribunal de Justicia, pues, hasta ahora va a empezar a ejercer esa función como máximo órgano en materia de justicia electoral y poder resolver y subsanar aquellos problemas que de pronto se puedan dar en la mesa electoral receptora. Recordemos de que el proceso de elecciones, y no nos queremos lavar las manos en ese sentido, de que muy gran parte de las anomalías pasan en la mesa electoral, pero es un proceso regulado y rectorado por el Consejo Nacional Electoral, así que no podemos decir que fue en la mesa y demás. Tenemos que tener la certeza, darle las armas a todos los partidos, de que vayan a desarrollar bien a su gente, a sus representantes en mesas, y de esa manera eliminar cualquier duda que pueda existir, y que independientemente la fuerza política que se alce ganadora en los resultados, pues exista ese respeto, que permita esa gobernabilidad que el país tanto necesita y que a la medida de eso podamos dar pautas de paz, podamos dar inicios a una nueva historia, no solamente en materia democrática en el país, sino que en todas las áreas de desarrollo que tanto lo necesitamos. Esa es nuestra labor, para eso estamos trabajando, estamos implementando los mecanismos, pero sobre todo, como lo mencionaba, la reflexión necesaria. No podemos seguir pensando que el error fue en 2017, que fue en 2013, aquí en 2021, en el mes de marzo, tenemos tela que cortar, tenemos espacios de mejora que requieren de una profunda reflexión, lo requieren, la estamos haciendo, y de lo particular seguimos trabajando para poder desarrollarlo, poder implementarlo y de esa forma, pues, que esos cambios y esos vicios que se han dado sean solamente una etapa negra en la historia del país, pero que no siga siendo una constante en el presente y en el futuro de nuestra nación. Un tema puntual y trascendental, la capacitación electoral tiene que cambiar su forma de brindarla, porque ahí hubo varios errores en la mesa. Las personas, bueno, nosotros ya sabemos cómo funciona el sistema electoral, que usted a veces, incluso cuando no encuentra personas en mesa, son las 12 de la noche del día anterior a las elecciones y hay partidos políticos que andan buscando personas y solo les dan el libreto para que se los estudien. Ahí, o usted empieza a capacitar una semana antes, 2-3 días antes. Eso es un error. ¿De qué forma tendría que cambiar esa capacitación? Quizás crear alguna escuela o otros mecanismos. Eso lo hablamos en una entrevista que le hice al consejero Kelvin Aguirre, pero es preponderante sin duda alguna lograr esos cambios, abogado. Vea, Ramón, qué importante lo que usted acaba de mencionar, y solamente hacemos la comparación, como lo reiteraba. Para este proceso de elecciones primarias se tomó la decisión, en vista de la pandemia y demás, de darle los recursos económicos a cada partido político según el número de movimientos inscritos. El Partido Libertad y Refundación fue el partido que más movimientos inscritos tenía, con 9. El Partido Liberal de Honduras tenía 3 movimientos inscritos y el Partido Nacional de Honduras tenía 2 movimientos inscritos. Es decir, que el partido que más recursos obtuvo fue el Partido Libertad y Refundación, en un prorrateo, en una distribución equitativa, ¿verdad? Correcta desde ese punto de vista. Paradójicamente, fue el Partido Libre el que tenía más inconsistencias en la mesa. Cuando hablo de inconsistencias no estoy hablando de fraude ni demás, que se pueden interpretar por ese lado, claro, pero estamos hablando de que evidentemente había desconocimiento de los miembros de mesa en lo que estaban haciendo.
personas de que, como mencionaba, actas en blanco, o que en el espacio donde había que poner números ponían letras y lo otro dejaban en blanco, y de ese tipo. Entonces, eso no puede volver a suceder. En ese aspecto ya se está planificando, esa no es mi área. El Consejo Nacional Electoral tiene un instituto de formación cívica ciudadana, instituto que está regulado por 3 codirectores que también están repartidos de manera equitativa entre las 3 fuerzas políticas representadas del interno del organismo electoral, y ya tienen su planificación para ejecutar a partir del próximo mes de julio y agosto la capacitación in situ en cada departamento, en cada municipio, y que sea el Consejo Nacional Electoral. O sea, no es que se le va a dar el dinero a un partido político para que lo capacite, porque a la fecha pues no tenemos certeza si efectivamente se capacitaron o no en las primarias. Los resultados pues dicen de que no fue la más ideal si se realizó, pero en este sentido sí va a ser el Consejo Nacional Electoral que se va a desplazar a través de los capacitadores, que van a conocer la ley electoral, que van a conocer los diferentes instructivos y que van a llevar a cabo cada uno de estos procesos. Eso es un cambio preponderante, y de volver a repetirse eso va a ser un caos que vamos a tener, y eso bajo ninguna circunstancia se puede justificar. Le doy un dato más. Fue también por mayoría de votos que el Partido Libertad y Refundación y el Partido Liberal incluyeron en las actas de cierre los balances, es decir, la suma de los totales. Eso pues venía a complicar más también la labor de la tabulación de los datos, ya que implicaba que la gente que iba a estar en mesa, aparte de poder trasladar lo que estaba en cada papeleta, trasladarlo al acta, y aparte de eso sumar. Había muchos errores también que eran aritméticos, que de pronto la persona sí lo distribuyó bien, pero lo sumó mal, y así sucesivamente podemos contar diferentes anomalías que pues dieron el resultado que no se puede permitir, y reiteramos que no se puede volver a suceder. Permítanos hacer la última pausa. Don Eduardo Fuentes, regresamos en breve con las conclusiones finales y las últimas interrogantes. Les recuerdo que este mes de las madres tiene que cobrar su remesa en los agentes Atlántida y así poder ganar premios en efectivo y al instante de hasta 500 lempiras. Y comparte tu felicidad. Recuerda, hay un agente Atlántida cerca de ti. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Muchas felicidades, acaba de ganar 500 lempiras al instante. Amiga, no me lo va a creer. Cobré mi remesa y gané, amiga, gané al instante. Dígale a su hijo que le mande la remesa a Banco Atlántida para que usted también gane. Este mes de la madre gana al instante y comparte tu felicidad. Al cobrar tu remesa en los agentes Atlántida, gana premios en efectivo de hasta 500 lempiras. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Recuerda, cobra tu remesa en los agentes Atlántida. Hay uno cerca de ti. Para mamá no hay distancias y para Claro tampoco, con el internet de 40 megas de Claro Hogar, que por solo $47 también incluye 2 cajas digitales y llamadas ilimitadas a la red Claro. Contrátalo ya en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. Claro que sí. Para mamá no hay distancias. Y para Claro, tampoco, con tus Super Packs todo incluido. Que desde 25 lempiras incluyen internet, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro y mucho más. ¡Actívalos ya! ¡Claro que sí! Diario Digital El Pulso en las redes sociales, en el Twitter, Facebook, Instagram. Búsquenos como El Pulso, y ahora en YouTube, El Pulso HN, donde encuentra videos de interés. Recuerde que El Pulso es periodismo de investigación. Conversamos con don Eduardo Fuentes, coordinador de Organizaciones Políticas y Sociales, Consejo Nacional Electoral. Le agradezco mucho, Eduardo, y siempre nos ha atendido, Cuarto Poder. Le consulto, ¿todavía existe la figura del Consejo Consultivo que existía con el Tribunal Supremo Electoral? Y además de lo que nos explicó en este momento, ¿cuáles son las funciones de ustedes como coordinadores de organizaciones políticas y sociales? Lo conocemos a usted, a don Marlon Ochoa, pero nunca he escuchado ni visto al representante del Partido Liberal, ¿o estoy equivocado? Bien, don Carlos, en el sentido de la primera pregunta que mencionaba, si todavía existe la figura del Consejo Consultivo, efectivamente es una figura que establece la ley electoral y organizaciones políticas vigentes. Para ilustrar a la población,
El Consejo Consultivo es el órgano de consulta, como su nombre lo indica, a través del cual todos los partidos legalmente constituidos, en este caso 14 partidos, son representados por un miembro propietario, un miembro suplente, los cuales se interactúa y se consulta, se refrenda y se traslada cada circunstancia y cada situación que se va a tomar con respecto al proceso electoral. Este órgano se va a instaurar después del 27 de mayo, una vez iniciado el proceso electoral oficialmente, y cada partido político pues acreditará a sus miembros y de esa forma tener una comunicación fluida con los actores protagónicos de esta contienda electoral, los partidos políticos, para poder tener también esa armonía y esa toma de decisiones de manera conjunta. Es un órgano colegiado de igual manera que las decisiones las tomarán por mayoría, aunque pues más que un ente vinculante en la toma de decisiones, como mencionaba, es un ente a través del cual se socializan todas aquellas circunstancias que se puedan dar. Paralelo a eso, a pesar que no me lo consultó, pues extiendo un poquito la respuesta. Ustedes recordarán que en procesos anteriores existían las figuras de los tribunales electorales municipales y los tribunales electorales departamentales, que era el organismo local que fungía la labor del organismo electoral. En este caso, pues, se denominarán consejos electorales departamentales y consejos electorales municipales, que también estarán representados por un propietario y un representante suplente de cada partido legalmente inscrito. Ese es uno de los proyectos más grandes que se tienen para este proceso de elecciones generales y lo estamos trabajando. En relación a su consulta con el caso de la dirección, les mencionaba, y el caso es de que el Consejo Nacional Electoral aprobó una nueva estructura. En esa nueva estructura hay diferentes direcciones. Entre esas está la dirección de organizaciones políticas y candidaturas, la cual pues dirigimos de manera colegiada junto con mis compañeros, el abogado Lino Tomás Mendoza Ramírez, el profesor Jaime Rodríguez, el licenciado Marlon Ochoa es codirector electoral, es decir, de otra instancia. La dirección de organizaciones políticas y candidaturas es una dirección nueva, es una dirección que fue encargada, que existe en todos los órganos electorales en América Latina, en Honduras no existía, que es el ente a través del cual el organismo electoral tiene una dirección o una relación directa con los partidos políticos y con aquellas organizaciones que, si bien no son partidos políticos, pero tienen que ver con el quehacer electoral. Y de igual forma, entre nuestras funciones, pues el fortalecimiento institucional permanente, no solamente en época electoral, el control de todos los mecanismos y todos los procesos a través de los cuales interactúa el organismo electoral con los partidos políticos. Por decir un ejemplo, el proceso de inscripción pues lo estará coordinando nuestra dirección, el proceso del Consejo Consultivo, los consejos electorales municipales y departamentales, los custodios electorales, todo aquello que tiene que ver con los partidos políticos, y de esa manera pues generar ese fortalecimiento institucional, porque muchas de las cosas que mencionábamos suceden por eso, porque los partidos políticos, no todos, pero en su mayoría, no son entidades que existen permanentemente, sino que se activan cada 4 años, sobre todo aquellos que no son tan acaudalados políticamente. Es así que nuestro deber y nuestra principal misión dentro del organismo electoral es el fortalecimiento permanente, que las estructuras departamentales, locales, que tengan los partidos políticos, sus organizaciones centrales, sean funcionales y que siempre estén cumpliendo su rol como organismos de derecho público, como lo establece la ley electoral y la misma Constitución de la República. Don Eduardo, así de manera puntual le consulto sobre un tema de una organización política donde el Consejo Nacional Electoral, no sé si ustedes tienen atribuciones para profundizar sobre estos temas de manera pública, pero se dio un comunicado público por parte del Consejo Nacional Electoral sobre el Partido Salvador de Honduras, donde reconoce a Salvador Narrala. Hay un conflicto en este partido, pero reconoce a Salvador Narrala como presidente del PSH, a pesar de que hubo otra asamblea. Este comunicado fue emitido el 15 de abril y la asamblea de la disidencia, por decirlo así, del PSH fue 10 días después. Por lo tanto, tendremos que esperar otra resolución del Consejo Nacional Electoral sobre esta asamblea que se dio 10 días después, o cómo poder interpretar este comunicado. Ramón, como pudo ver en el comunicado, quien lo suscribía y quien lo firmaba era el secretario general, el abogado Alejandro Martínez Quesada, sí, ya que todos esos procedimientos son regidos por la Secretaría General. En ese sentido, sí me abstendré de emitir cualquier comunicado, cualquier
opinión porque realmente desconozco el tema. Es un tema interno del partido político y que se tiene que validar ante el Consejo Nacional Electoral como el órgano que les otorga su personería jurídica. Claro. Pero es un proceso normal. Todos los partidos políticos están en este momento en la organización de sus cuadros internos, de sus estructuras locales, y máxime aquellos que no participaron en las primarias, porque en el caso del Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación, en las mismas elecciones primarias tuvieron sus elecciones internas y eligieron sus autoridades locales. En el caso del Partido Liberal lo hace por un cociente en base a los resultados presidenciales. Entonces, el resto de los 11 partidos políticos pues tienen esa organización pendiente y están en ese proceso. Entiendo. Le consulto. La convocatoria de elecciones que se dio en el mes de septiembre es para todos los partidos políticos. Los partidos que no hacen primarias deben darle a conocer el mecanismo al Consejo Nacional Electoral antes que lleven a cabo las primarias, o pueden ejecutarlo después. Efectivamente, en septiembre se llama a todos los partidos políticos y a la ciudadanía en general. Los partidos que por cualquier razón no van a participar lo tienen que comunicar, pero la comunicación se hace a partir del hecho de que no hay más de 2 movimientos en contienda. Entonces, los 11 partidos políticos notificaron de que no iban a participar. En realidad, notificaron 10. En el Partido Democracia Cristiana sí intentaron inscribirse dos movimientos, sin embargo ninguno de los dos cumplió los requisitos, por ende no participaron en el proceso. Y ya luego los partidos que no participan pues tienen que notificar el mecanismo a través del cual lo van a realizar, siempre y cuando ese mecanismo esté dentro de lo establecido en sus estatutos, porque los estatutos de cada partido también los aprueba el Consejo Nacional Electoral. Sí, pero lo tienen que hacer en este caso antes del 14, o lo podían haber hecho después. Lo podían hacer perfectamente después. Lo importante es que no sea después de la convocatoria de elecciones generales. Finalizo con esto, abogado Fuentes. Los empleados públicos tienen que renunciar, ¿verdad?, a sus puestos el 27. ¿Qué pasa si no lo hacen? Serán inhabilitados. Y los familiares, bueno, en este caso hay un ejemplo claro, no nos gusta personalizar, pero es un ejemplo para poder esclarecer en este momento el tema de aquellos que tienen familiares, por ejemplo, de los consejeros del CNE. Hay 2 hermanos de la actual consejera Alexis Moncada participando. Ellos tendrían que renunciar a sus cargos, que ganaron el proceso de elecciones primarias, cargos de elección popular. ¿Y qué pasa si no lo hacen? ¿Y en qué fecha tienen que hacerlo ellos? Si no lo hacen, ¿serán inhabilitados? Los casos que usted mencionaba, Ramón, tanto el caso de aquellas personas que fungen como funcionarios públicos, como secretarios de Estado y demás, y en el caso pues también de parentesco que usted menciona, y cualquier otra circunstancia, personas que son militares activos o policías activos y demás, todas son causas de inhabilidad que establece la Constitución de la República en su artículo 190, establece la ley electoral y organizaciones políticas. Precisamente por eso es lo que le mencionaba, de que una vez que los partidos políticos presenten todas sus nóminas, en el caso de los partidos que ya participaron, pues la nómina va a ser las ganadoras de los comicios primarios, pasan por un proceso de verificación, si se llegasen a identificar estas inhabilidades, o también, no solamente las identifica el sistema, muchas veces hay ciudadanos que denuncian la existencia de estas inhabilidades, el Consejo pues tiene la obligación de resolverlo, el pleno de consejeros, y actuar conforme a derecho. Si hay una inhabilidad, pues hay un criterio jurídico de que se tiene que aplicar y de esa manera llevar a cabo el proceso. Recordemos que esto no sucedió en las elecciones primarias por el hecho de que son contiendas internas de los partidos políticos, pero en este proceso de inscripción sí tiene que realizarse forzosamente. Claro, le agradecemos su participación, abogado. Para servirles, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la amena plática. Creo que es importante que el pueblo hondureño sepa qué se está haciendo, qué se va a hacer y qué podemos esperar. Claro. Agradezco y felicito la labor que desarrollan. Feliz tarde. Igualmente. Abogado Eduardo Fuentes, codirector de organizaciones políticas y sus movimientos, ¿verdad? Así es. Bueno, gracias por aclararnos varios temas importantes que tenemos que seguirlos abordando en este transcurso de los próximos meses de cara al proceso de elecciones generales. Se nos fue el tiempo, don Carlos. Las elecciones generales son el 28 de noviembre. De los mecanismos y herramientas de transformación y modernización del Consejo Nacional Electoral depende la democracia del país.
depende de que se genere de nuevo el Estado de Derecho para que hayan cambios profundos en Honduras. Es una esperanza. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.